En esta nueva oportunidad les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús que todos los días nos acompañan para poder seguir estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo. El mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús. Es un mensaje que fue presentado en 1888, hace 134 años. Este mensaje lo presentaron 3 mensajeros: la mensajera Helena Hardon de White y los pastores Alonzo T. Jones y E.J. Waggoner. Este mensaje que estamos estudiando era el mensaje que necesitaban todos los religiosos en aquel entonces, comenzando por los adventistas, los protestantes, los evangélicos y los católicos. Este mensaje tenía por objetivo despertar a los religiosos y prepararlos para cumplir la comisión evangélica de predicar el Evangelio en la 11ª hora de este mundo, en la hora final de la historia de este mundo. Este mensaje debía sonar en fuerte pregón, así como la luz del sol ilumina todo con gran potencia al mediodía. Así este mensaje debía llegar primeramente a todas las iglesias, a todos los religiosos. Este mensaje es el mensaje que cada uno necesitamos. Por eso, hoy estamos en este tiempo, estamos estudiando, estamos en el estudio número 566 de esta serie de una completa salvación por fe y gracia en Cristo Jesús. Y la gran pregunta que nosotros necesitamos hacernos es: ¿por qué en este tiempo que vivimos nosotros, desde 1888 han pasado más de 100 años y todavía no se puede predicar este mensaje con el poder del Espíritu Santo a todos los habitantes de este mundo? Esa es la gran pregunta que necesitamos encontrar la respuesta en este estudio. Y la otra pregunta sería: ¿por qué los religiosos, a pesar de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, a pesar de vivir la religión en las diferentes iglesias y religiones del mundo, ¿por qué todavía
la vida, especialmente el carácter de los creyentes no ha cambiado totalmente. Solamente ha habido mejoras, avances en algunos aspectos de la conducta del carácter. Pero la misma palabra de Dios dice que lo único que los creyentes verdaderos han de llevar al cielo cuando este mundo termine y acontezca la segunda venida gloriosa de Jesús, y cuando todos los muertos en Cristo resuciten, los justos, es decir, y los justos en vida se unan a ellos, entonces lo único que han de llevar, dice, al cielo es un carácter perfecto, conforme el ejemplo que Cristo dejó en este mundo hace 2000 años atrás, porque Jesús vino a este mundo y tomó la naturaleza carnal humana y vivió una vida consagrada, una vida santa, una vida recta, y mantuvo ese carácter de amor perfecto. Tentado en todo, nunca cayó en pecado. Ese carácter es lo que los cristianos, dice, deben tener, experimentar y vivirlo para poder ser trasladados al cielo con esa única posición del carácter perfecto de Cristo. Jesús por eso dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pedro dijo: sed santos porque Dios es santo. Entonces la pregunta es: ¿por qué los religiosos que están en la religión tantos años no podemos tener ese carácter perfecto de Cristo? ¿Por qué seguimos siendo imperfectos? Pero los líderes religiosos se han conformado con la imperfección y aún sostienen de que los cristianos seguirán pecando y presuntuosamente dicen que Dios es amor y los va a perdonar, porque Cristo ha muerto y ha provisto el perdón. Entonces hay que seguir pecando. La imperfección de carácter es pecado. Ahí están las dos respuestas, las dos razones. ¿Por qué los creyentes no pueden predicar el Evangelio como los discípulos después de la lluvia temprana, como la iglesia primitiva predicaron todos los días? ¿Por qué no pueden predicar en este tiempo, comenzando de los líderes religiosos? Es porque este mensaje que estamos estudiando es ignorado, es negligenciado
y hay indiferencia, y si alguien conoce y escucha este mensaje, prácticamente es posible que esté rechazando y oponiéndose, como los adventistas en 1888. Y por oponerse y desconocer este mensaje, tampoco el mundo religioso no puede tener el carácter de Cristo. Esa es la otra razón. Entonces, este estudio tiene por objetivo llevarnos a comprender la verdad, la verdadera razón por la cual no tenemos el carácter de amor de Cristo, y la verdadera razón por qué no podemos todos los días con el poder del Espíritu Santo predicar el Evangelio. Por eso nos hemos propuesto a estudiar con todos los hermanos que realmente no están conformes con la vida religiosa a medias, con una vida religiosa tibia, como dice Apocalipsis 3, 14 al 18, y realmente desean liberarse completamente del pecado, liberarse del pecado, es decir, del amo, el dueño del pecado, la raíz del pecado, el que lleva y esclaviza con el pecado, Satanás. Número 2. Liberarse del pecado interior del corazón, el yo, el ego, la mente carnal pecaminosa, el hombre viejo. Y necesitamos liberarnos. Y tercero, liberarnos de los actos, de las obras y de todo mal que el cuerpo de pecado se ve esclavizado a realizar. Entonces, necesitamos estudiar y comprender cuál es el camino, cuál es el método, cómo es que Dios ha dispuesto una salvación completa del pecado en el nuevo pacto. Ese es el objetivo de este estudio. Entonces, cada uno debemos pedir a Dios en nuestros corazones de que aún nos conceda un poquito más de gracia y su Espíritu Santo pueda seguir trabajando en favor nuestro, de todos los que deseamos una salvación completa, real, en experiencia. Y Dios nos dé el tiempo necesario, porque Él es el dueño del tiempo, y el Señor sea nuestro Maestro, para que este mensaje pueda tener poder en nuestras vidas y realmente
con una fe verdadera de todo corazón, podamos comprender y aceptar este mensaje, y aceptar este mensaje nos va a llevar a aceptar a Cristo, nuestra justicia, y así el Señor podrá prepararnos espiritualmente y seremos mensajeros, evangelistas, predicadores, reformadores, que el Señor quiere utilizarnos como instrumento en sus manos para llevar este mensaje, como dijimos, primeramente a todos los religiosos y luego al mundo entero. Entonces, sigamos estudiando este mensaje. El Señor nos dé perseverancia, el Señor pueda producir ese deseo de que este mensaje sea como miel, este mensaje sea como una mina, realmente la mina abandonada de 1888 que necesitamos recuperar para que realmente seamos verdaderos cristianos. Si usted es adventista, para ser un verdadero adventista, si usted es evangélico, para ser un verdadero evangélico y vivir el evangelio y predicar el evangelio con poder. Si usted es protestante, para que seamos verdaderos protestantes, como los creyentes protestantes de la Edad Media, y el más notable de ellos, Lutero, Juan Hus, Jerónimo, Zwinglio, los valdenses y muchos otros, verdaderos protestantes que llegaron a entender y dijeron: el justo vivirá por la fe. Y también necesitamos ser verdaderos católicos apostólicos, pero no romanos, sino católicos apostólicos, conforme la iglesia primitiva que Cristo dejó organizado y los mandó a trabajar en su viña, predicando el Evangelio. Ese es el objetivo que debe producir este mensaje. Y nosotros ahora estamos estudiando acerca de la renuncia. Jesús claramente dijo: el que no renuncia a padre, madre, hijos, esposo, esposa, para seguirme a mí no es digno de mí. El que no renuncia al pecado interior, al yo, al ego, a la vida pecaminosa, al viejo hombre, no puede seguirme. Y también Jesús dijo: el que no renuncia a todo lo que posee, a todas sus posiciones, para seguirme, no puede ser mi discípulo. Allí tenemos los ejemplos de las renuncias.
el joven rico no quiso renunciar a sus posiciones, porque sus posiciones le ataban, sus posiciones le esclavizaban, porque Jesús dijo: nadie puede seguirme cargando sus riquezas, sus bienes, sus pertenencias, todo lo que tiene. En el camino angosto no se puede ir con Cristo cargado de las riquezas y las cosas de este mundo. La puerta es estrecho, el camino es estrecho, dijo Jesús. Y Jesús le dijo al joven rico: deja las riquezas y hay que invertirlo para poder enriquecer a los pobres, le dijo. Hay que vender todo, le dijo, para poder dar a los pobres. Pero el joven rico no entendió. Le estaba diciendo: hay que invertir en el pan verdadero para los hambrientos. No solo de pan vivirá el hombre. Invertir en llevar la palabra de Dios, el pan vivo. Cristo dice: yo soy el pan vivo, el maná. Le estaba diciendo que debía invertir para predicar el Evangelio. En otras palabras, le estaba diciendo Jesús que se debe vender todas las posiciones y llevarlo a la iglesia primitiva para invertir como mayordomos fieles en predicar a Cristo crucificado, el pan vivo, a Cristo crucificado, el verdadero vestido, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, enseñar al mundo religioso cómo recibir el carácter de Cristo, la justicia de Cristo. Le estaba diciendo: hay que invertir en el agua viva para dar a los sedientos. Y le estaba diciendo: hay que invertir en dar cobijo, hogar, casa a los que no tienen casa. ¿Y cuál es la casa? La casa es la vida espiritual, el templo espiritual, porque el ser humano sin Cristo, su casa, que es su cuerpo, su vida, está derrumbado, está derribado, enfermo físicamente, mentalmente, una mente torcido, malogrado por la educación del mundo y sin vida espiritual, muerto 2 veces, dice el libro de Apocalipsis, espiritualmente. Hay que invertir como mayordomos los bienes, las riquezas, para enseñar este Evangelio, cómo tener un templo, un santuario, una casa espiritual que es nuestro cuerpo físico, mental y espiritual. Porque Jesús claramente dijo en San Mateo 5:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás debe quedar en segundo orden. O sea, en la vida espiritual, en el camino de Dios, lo primero tiene que ser lo espiritual, y después viene las necesidades de este mundo, es decir, el alimento, el vestido,
que el ser humano necesita. Eso está en segundo lugar. Así Jesús enseñó este mismo mensaje que la mensajera del Señor estaba predicando en 1888. Jesús enseñó también. Allí tenemos el ejemplo de Jesús en la casa de Lázaro, impartiendo este evangelio. Pero ¿qué pasó con Marta y María? María se sentó a los pies de Jesús para atesorar, para escuchar, para estudiar, para comprender el verdadero mensaje de salvación de la boca de Dios mismo, del Salvador mismo, del Mesías mismo. Pero Marta se ocupó, estaba ocupado en preparar los alimentos para la vida física. Pero Jesús dijo, primero lo más importante es el alimento para la vida espiritual, para la salvación, le dijo a Marta. Continuaremos estudiando el estudio número 566. Estábamos estudiando el ejemplo de Marta y María. Jesús presentó claramente la salvación en la experiencia, en la vivencia. María había escogido la mejor parte, porque había comprendido de que primero se debe buscar el reino de Dios y su justicia que Jesús había dicho en San Mateo 6:33. Pero Marta estaba ocupado en las necesidades físicas, en la preparación del alimento para la vida física. Jesús le dijo, eso hay que dejarlo en segundo plano. Así es hoy la salvación. Para tener en primer lugar la salvación, como Pablo dice en el libro de Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra el querer y el hacer por su buena voluntad. Si usted, hermano, hermana, ha recibido la salvación, así como María fue perdonado de todos sus pecados y Jesús había expulsado los 7 demonios que tenía. El último demonio que tenía era ese espíritu del mal que no quería perdonar a Simón, el leproso Simón, su tío, que le había llevado al pecado. Tenía odio, venganza, cólera, ira. Pero Jesús expulsó ese último demonio y María recibió el amor pleno de Cristo. Ahora no solo amaba a Dios, a Cristo, a los discípulos, ni a su familia, amaba también a Simón, aquel leproso que fue sanado, y organizó una gran fiesta en su casa e invitó a todos sus amigos fariseos, invitó a Jesús, su Salvador, su Sanador, pero a María no le invitó. Pero María vino porque el amor de Dios le impulsó. Así es un verdadero cristiano. Pone en primer lugar las cosas de Dios. Primer lugar para estudiar, primer lugar para predicar el Evangelio, primer lugar para dedicar, invertir como mayordomo las riquezas
que el ser humano ha adquirido en este mundo. No solamente es dar diezmo, sino también el 90% hay que administrarlo. Pero para experimentar esa vida, primero necesita renuncia. Entonces, en este estudio, el objetivo es comprender por qué un cristiano, un religioso, un creyente, uno que desea la salvación, por qué tiene que renunciar a su corazón egoísta, a su mente carnal, a su vida pecaminosa, y por qué tiene que renunciar a todas sus posiciones, como dice San Lucas 14:33, dice todas sus posiciones, entregarlo a Cristo, para seguir a Cristo, para ser discípulo. No dice renuncia al 10% y entrégalo como diezmo, no dice 100%. Y del 100%, Dios es tan sabio, tan amoroso, aún le indica al creyente el 10% dale, dice, a los que están predicando este evangelio, para el ministerio, para los evangelistas, dale el 10%, dice, por amor comparte con ellos, y el 90% como mayordomo obra, como hijo de Dios, como siervo de Dios, como siervo inútil, pero lleno del Espíritu Santo, con la mente nueva que has recibido en el nuevo nacimiento, con esa sabiduría de Daniel. Administralo, inviértelo en impartir el verdadero pan vivo, el verdadero vestido a la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. ¿Cómo pueden obtener los que no tienen ese carácter? Inviértelo en el agua viva, para que estén satisfechos como verdaderos cristianos y no sigan buscando las cosas de este mundo. Invierte, dice, en salvar almas. Ese es el evangelio verdadero. Por eso necesitamos renunciar nada más. Y Cristo nos puede liberar de ese mal espíritu que nos gobierna, de esa mente terrenal torcida que tenemos, de ese corazón egoísta y de esa vida pecaminosa en el cual Satanás reina, tiene su trono y nos maneja. Nos puede liberar, así como liberó a los 2 endemoniados gadarenos, y los 2 endemoniados gadarenos ahora quedaron libres del yo, del ego, libres de los malos espíritus, y estaban dispuestos a quedarse con Cristo, seguir a Cristo, vivir con Cristo. Pero Jesús les llenó de su espíritu y los mandó como primeros misioneros. Les dijo: id en todo Gádara, anunciad de casa en casa, lugar en lugar, ciudad en ciudad, cómo Dios es poderoso y les ha liberado. Y los que acepten también recibirán esa liberación, les dijo. Así el pecado del corazón tiene solución, y los pecados cometidos tienen solución con la sangre de Cristo. Ahora entonces, la mensajera del Señor que predicó este mensaje, así como Jesús, nos va a responder: una vez renunciado, ¿qué vamos a recibir? Veamos en el libro Materiales de Elena White de 1888. Vamos a seguir aprendiendo de la historia. Estamos aprendiendo cómo es la salvación verdadera y completa de la historia, cómo se predicó en 1888. No estamos haciendo un estudio completo, solo de la historia.
dice así: la negligencia en vivir por la ley de Dios corta gran parte de la vida de un hombre de Dios. ¿Por qué seguimos viviendo negligenciando la obediencia en muchas cosas? Muchos dicen: no, yo cumplo la ley de Dios, los 10 mandamientos. No tengo otros dioses, no adoro otros dioses, guardo sábado. También amo a mis padres, no mato, no robo, no adultero, no fornico, no codicio, no hablo mentiras, falso testimonio. Yo cumplo, dice. Pero Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo: no es cumplir solamente externamente. No es cuidarse de actuar mal nada más con este cuerpo, con manos, con pies, con palabras. No es solamente pecado, eso dijo Jesús. El pecado también está adentro, dijo, vida interior. Si tú piensas, si tú deseas, si tú codicias a otra mujer que no es tu mujer, si tú codicias las cosas de este mundo, ya estás en el camino del pecado, porque el pecado está en tu corazón, dice, y tarde que temprano vas a caer, le dice. Si tú odias, le dijo, si tú tienes rencor, si tú tratas mal a alguien, ya estás en el camino del asesinato, le dijo. Tarde que temprano vas a hacer daño a tu prójimo. Así como los judíos, los líderes judíos, el Sanedrín, los sacerdotes, desde que Jesús nació, le odiaban, le perseguían, no querían que Jesús sea rey de Israel porque ellos no querían dar su trono. Esa cólera, esa persecución, por eso Herodes, que era judío, rey de los judíos, el dirigente religioso del pueblo de Dios todavía, mandó a matar a tantos niños, pensando que iba a matar a Jesús, un niño que recién estaba naciendo, el Mesías. Esa ira, esa cólera, esa desconformidad, a la final dio a luz el pecado de matar, crucificar a Cristo. Así es, hermano, hermana. Si tú estás viviendo esa vida, si tú tienes ira, cólera en tu familia contra alguien, contra los hermanos, o contra tu empleador, o contra tu trabajador, o contra tu vecino, no estás cumpliendo la ley, eres negligente, porque tu corazón es malo. Externamente no haces nada malo, apariencia de piedad. Eso es lo que aquí la sierva del Señor estaba diciendo en 1888. Eso dice, ¿qué hace? Corta gran parte de la vida de un hombre que sirve a Dios, malogra su vida. Él no mantiene el camino del Señor, entonces no está en el camino del Señor. El adventismo no estaba en el camino del Señor en 1888. Esa es la triste noticia. Es cierto que el adventismo comenzó en el camino angosto, por encima del mundo, pero pasaron una generación, desde 1844 hasta 1888, se desviaron del camino del Señor, porque estaban en el camino pecaminoso del mundo. Externamente, buenos adventistas, guardadores, cumplidores de la ley; internamente, corazón malo, intenciones, deseos malos, carácter malo. Por lo tanto, roba a su Creador del servicio que le es debido. Está robando a su Creador, hace quedar mal a Dios.
Y dice, eso reacciona contra sí mismo, porque no consigue esa gracia, ese poder, esa fuerza de carácter que es el privilegio de cada uno recibir cuando entrega todo a Dios. Entonces esa vida religiosa a medias, tibia, fría, reacciona, dice, contra sí mismo y nunca va a recibir, dice, esa fuerza de carácter que es el privilegio de cada uno recibir cuando entrega todo a Dios. Vivir lejos de Jesús lo coloca bajo las tentaciones de Satanás. Está lejos de Dios, dice, Cristo no está en su corazón y siempre Satanás lo va a tentar, lo va a manejar, lo va a esclavizar. Siempre va a ser imperfecto, siempre va a amar el mundo. ¿Por qué? Porque no ha entregado todo a Dios, dice. Repito nuevamente, esa fuerza de carácter que es el privilegio de cada uno recibir cuando entrega todo a Dios. Cuando uno va a recibir el carácter con la fuerza de Cristo, cuando entrega todo. Ahí está. Entonces, aquí está la respuesta de las preguntas que al inicio nos hemos hecho. ¿Por qué usted, hermano, hermana, el que les habla también, y todos los religiosos, no tenemos el carácter de amor de Cristo? ¿Y por qué el amor no nos impulsa, no nos inspira, no nos constriñe, no nos lleva al mundo a servir, a ayudar, a enseñar, a dedicar nuestra vida a nuestros prójimos que han sido heridos por el enemigo en el mundo? ¿Por qué no? Porque no tenemos el carácter de amor de Cristo. Es que nosotros hemos entendido mal y nos han enseñado mal. Nos han dicho que nuestro carácter va a cambiar, va a mejorar. Nosotros obedeciendo, recibiendo el perdón, aceptando a Cristo, vamos a tener que ahora obedecer, cumplir. Obedeciendo vamos a mejorar, vamos a perfeccionar el carácter humano. Así nos han enseñado. El carácter humano, hermano, la vida carnal pecaminosa no va a mejorar, no va a cambiar, no se va a perfeccionar. Tu carácter, mi carácter no va a mejorar, ni con castigo, ni con recompensa, ni con educación. Por eso Pablo dice, Jesús dice, renuncia a tu corazón egoísta, a tu vida pecaminosa, renuncia a tu mente, a tu ego, a tu yo, a tu hombre viejo, renuncia, dice. Entonces, ¿Cristo qué va a hacer? Cristo, el hombre viejo va a quedar con Cristo crucificado o subyugado al yugo. Esa es la solución para el pecado interior. El yo no desaparece cuando uno acepta a Cristo, el ego no desaparece, la mente torcida, que es la capital, el que esclaviza al cuerpo, no desaparece. Pero si aceptamos a Cristo, la cruz de Cristo, por fe quedamos crucificados para recibir una nueva vida y ya no vivir lejos de Cristo, para que Satanás ya no nos pueda tentar. Ese es el Evangelio, la buena noticia que la mensajera del Señor estaba dando en 1888. Les estaba diciendo que podemos recibir el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Pero el adventismo no quiso dejar su vida. Hasta el día de hoy pasaron 134 años. Todos los adventistas siguen afanados en las cosas de este mundo. Aún a la iglesia han traído al mundo la educación del mundo,
la medicina del mundo, la alimentación del mundo, la vestimenta del mundo, los afanes de este mundo, todas las cosas de este mundo han traído a la iglesia. La iglesia se ha llenado del mundo. Esa es la consecuencia de no estudiar, entender este mensaje. ¿Qué más? En la página 1808 a 1809, Materiales de Elena White de 1888. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Precisas de vida espiritual. Esta vida te daría vigor a tu alma y a tu cuerpo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitaba el adventismo, el protestantismo, evangélicos y los católicos? ¿Qué necesitamos todos? Vida espiritual. Porque lamentablemente estamos viviendo la vida religiosa con vida carnal. Ese es el gran problema. Pero necesitamos que nuestra vida carnal, nuestra naturaleza pecaminosa, esté crucificado y carguemos la cruz de Cristo. Entonces recibiremos vida espiritual, que dará, dice, vigor a tu alma y a tu cuerpo. La vida espiritual le concede a su poseedor aquello que todo el mundo está buscando, pero que nunca puede ser obtenido sin una entrega total a Dios. ¿Cuándo podemos tener nueva vida espiritual y morir al yo? Cuando hacemos una entrega total a Dios. ¿Qué es entrega total? 100% de lo que somos y lo que tenemos, así en palabras sencillas. Entrega total. Pero para hacer la entrega total necesitamos estudiar cómo es esa entrega total. Para decir, Señor, entrego mi vida total. Y te entrego todo lo que tengo total 100%. Entonces tendrás que decir con más frecuencia lo que jamás has dicho. Aquietaos, sabed que yo soy Dios. Eso le dará a tu alma el descanso necesario. Eso te concederá contentamiento en hacer lo mejor que puedas. Ahora sí reposarás, descansarás, serás feliz y podrás hacer lo mejor que puedas para el Señor. Vida espiritual, ¿qué es eso?, preguntó la mensajera del Señor en 1888. Y nosotros también nos podemos preguntar, entonces, ¿qué es vida espiritual? Respuesta: es la contemplación de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, para que nuestras vidas sean dulces y perfumadas, para que tengamos poder para perfeccionar una experiencia cristiana altruista y que de nosotros otros puedan aprender a hacer el bien. Ahí está. ¿Qué es vida espiritual? Es tener a Cristo en el corazón, en la mente. Pero Cristo no mora en un corazón egoísta. No mora en una mente carnal, terrenal, torcida. Cristo mora en el nuevo corazón, en la mente nueva, y podremos contemplarlo. A eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:18, contemplando, dice, como a cara descubierta por los ojos de la fe, avanzaremos, dice, seremos transformados de gloria en gloria, de carácter de Cristo en carácter de Cristo. Pero si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, ¿a quién vamos a contemplar?
Solo vamos a contemplarnos nosotros al yo, al ego, y contemplaremos a los líderes y a los seres humanos imperfectos, contemplando, mirando todos los días al yo imperfecto que tenemos y a las personas imperfectas, hermanos imperfectos, líderes imperfectos, nos transformaremos en imperfectos. Pero el que tiene a Cristo, Cristo es el tesoro, Cristo es la mina, Cristo es precioso. Entonces contemplaremos a Cristo. Y nuestras vidas, dice, ¿cómo serán? Dulces, perfumadas. Una vida dulce, feliz, en paz. Como los discípulos. Los discípulos, Pablo y Silas, estaban en la cárcel de Filipos por predicar el Evangelio, pero ellos estaban felices, encadenados en el cepo, felices, cantando, orando, conversando, así como estamos ahora estudiando. Y el carcelero estaba escuchando detrás de las paredes de la cárcel. Y el carcelero se maravilló. Dijo, nunca he visto hombres en la cárcel felices, orando, cantando, hablando de la palabra de Dios. Nunca he visto. Quisiera yo ser feliz como ellos, aunque esté encadenado en la cárcel. Y el carcelero se convirtió, aceptó ese evangelio. El mundo quiere ver cristianos felices, contentos, con un carácter bueno, perfecto de Cristo, con el amor de Cristo, con la sabiduría de Cristo, como de Daniel y sus compañeros, 10 veces más sabio que los sabios de este mundo. Así es la experiencia, dice, cristiana altruista. Y otros necesitan ver eso. Eso es la luz que va a iluminar al mundo con la gloria de Dios y el carácter de Dios, el fuerte pregón. Y termina diciendo la mensajera del Señor, el trabajo que a ti se te ha dado es representar a Cristo. Cristo vino a este mundo para derramar sobre ti tu propio brillo y paz. Cierra las ventanas de tu corazón contra la atmósfera de la incredulidad y ábrelas para el cielo. Es tu privilegio encarar la luz, hablar de la luz y de la fe. ¿Cuál es el trabajo que a ti te ha dado? Dice el Señor, es representar a Cristo. Cuando uno recibe el carácter de Cristo, que es la vida espiritual, recibe el trabajo, así como los discípulos aceptaron a Cristo y estaban dispuestos a dejar todo, y Jesús les llamó y los hizo dejar todo. El poder del Espíritu Santo los hizo dejar en el mejor momento que habían pescado 3 barcos llenos de peces. Jesús les dijo, ahora es el momento de dejar. Jesús les hizo dejar. ¿Quién hace dejar? Jesús. Si tu hermano, hermana, amigo, si tú no estudias, no comprendes este mensaje y no aceptas a Cristo, entonces si no tienes vida espiritual, carácter de Cristo, amor de Cristo, nuevo corazón, mente nueva, si Cristo no mora en ti por su Espíritu Santo, no vas a poder dejar nada en este mundo. No vas a poder dejar ni las modas, ni la alimentación que produce dolor y muerte de este mundo. No vas a poder dejar ni las riquezas, ni la esclavitud de este mundo, ni la educación de este mundo. No vas a poder, ni yo voy a poder. Pero si aceptamos a Cristo, entonces todo será posible. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Jesús dijo, para el que tiene fe todo es posible, pero para el incrédulo que no cree,
que solo cree en la educación de este mundo, solo cree en los trabajos, en las profesiones de este mundo, solo cree en los oficios y los trabajos de este mundo, solo cree en la ciudad, en la vida de la ciudad, entonces es incrédulo en las cosas de Dios. Necesitamos fe, por eso se llama el mensaje de justificación por la fe, salvación por fe y gracia. El justo vivirá por la fe. Vivir por la fe. Así es el verdadero evangelio. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias por vuestra atención. Por la gracia de Dios seguiremos estudiando en el próximo estudio. Que Dios pueda bendecir estas palabras, que tengan poder y vida en nosotros y nosotros podamos llegar a tomar esa decisión y ser beneficiados con la salvación. Amén, así sea, Señor.